Saludos amigos y amigas, les habla José Gómez Cerda. En esta ocasión me voy a referir al próximo curso online internacional titulado El Sindicalismo, que iniciaremos el lunes 13 de julio 2020. Los temas que vamos a tratar en ese curso son los siguientes: la historia del sindicalismo internacional. Vamos a hacer una historia del sindicalismo cristiano. Hay demasiado materiales para tratar todas las tendencias, pero vamos a recomendar a los participantes leer 6 volúmenes que he escrito en libros digitales sobre la historia política y sindical internacional, desde 1802 hasta el 1998. Ahí se tratan todos los temas políticos y sindicales internacionales. Y en el orden sindical se hace una historia de lo que fue la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres, CIOLS, la historia de la Federación Sindical Mundial, la historia del sindicalismo cristiano mundial, pero además de otras tendencias que no están en las organizaciones internacionales. El segundo tema que vamos a tratar es sobre el sindicalismo en la República Dominicana. Después vamos a tratar sobre los estatutos sindicales como organismo que dirige, que conduce al movimiento, a las organizaciones sindicales. ¿Qué son las asambleas y los congresos sindicales? Que son los organismos legislativos para tomar decisiones de las organizaciones sindicales. El comité ejecutivo o la junta directiva, que es el organismo ejecutivo encargado de cumplir y hacer cumplir los acuerdos de las asambleas o los congresos. Y el tribunal disciplinario, que es el organismo judicial para tratar con aquellas personas que han violado los estatutos o las decisiones de la junta directiva, para declarar si son culpables o no, y si son culpables, qué sanciones se le ponen a esos trabajadores. Después vamos a tratar sobre los niveles sindicales. Quiere decir, ¿qué es un sindicato? O sea, el sindicato está constituido de personas. ¿Qué es una federación? Las federaciones están constituidas de sindicatos. ¿Y qué es una confederación? Es un organismo que está integrado por federaciones. Son los niveles 1, 2 y 3 que tiene el movimiento sindical: sindicatos, federaciones y confederaciones. Después, los planes de trabajo. Cada organización debe tener un plan de trabajo. Y ahí explicamos cómo hacer, cómo redactar un plan de trabajo, cuál es el contenido que debe tener los planes de trabajo, cuáles son los objetivos generales y específicos que debe tener un plan de trabajo sindical. Y también vamos a tratar sobre la libertad sindical. O sea, el derecho que debe tener un trabajador para afiliarse, para desafiliarse o para mantenerse en una organización. Cualquiera que atente contra esos derechos es una violación a la libertad sindical. Asimismo, el derecho que tiene un sindicato para pertenecer a una federación, o una federación para pertenecer a una confederación. Después vamos a tratar sobre las actuales organismos sindicales. Las principales organizaciones internacionales sindicales, tanto a nivel mundial como a nivel regional. Para eso vamos a invitar profesores especializados en las materias. Por ejemplo, para tratar qué fue la CMT, la Confederación Mundial del Trabajo, estamos invitando a Eduardo Esteves,
que fue secretario general adjunto de la CNT, para que él nos explique qué fue esa Confederación Mundial del Trabajo. También vamos a invitar a Gabriel del Río, quien es miembro del Comité Ejecutivo de la Confederación Internacional Sindical actualmente. Y él, como miembro del Comité Ejecutivo, nos va a explicar qué es la Confederación Internacional de Sindicatos, la CIS. Altagracia Jiménez va a explicar qué es la Confederación Sindical de las Américas. Ella es vicepresidenta del organismo de dirección de eso y tiene material suficiente para explicarnos qué es la Confederación Sindical de las Américas. Y finalmente vamos a discutir, a dialogar sobre hacia dónde va el sindicalismo, porque este curso es para reflexionar sobre lo que existió, sobre lo que existe y qué nosotros pensamos que debe existir en el futuro en el movimiento sindical. Todos sabemos que el problema y la crisis del coronavirus ha afectado grandemente al movimiento sindical. ¿Por qué lo ha afectado? Porque los sindicatos se hacen con trabajadores formales fundamentalmente y se han perdido muchos empleos. Hay muchas personas que están desempleados, otros han perdido sus puestos de trabajo. Y esto ha traído una crisis que nosotros ahora debemos analizar porque es lo que nos vamos a enfrentar en el futuro. Yo quiero explicar algo de lo que vamos a tratar en la primera lección. En la primera lección vamos a ver la historia de la Confederación Internacional de Sindicatos Cristianos, que tuvo su sede en Bélgica durante muchos años. Y después la organización cambió el nombre de Confederación Internacional de Sindicatos Cristianos para llamarse Confederación Mundial del Trabajo. Y vamos a tratar también parte de la historia de la Confederación Latinoamericana de Sindicalistas Cristianos, CLAS originalmente, que después cambió el nombre y se llamó la Central Latinoamericana de Trabajadores, CLAT. Esto lo vamos a ver, la historia fundamentalmente de estas organizaciones, que ya no existen porque la CMT se fusionó con la CIOLS y formaron la Confederación Internacional de Sindicatos. Y la CLAT se fusionó con la ORIT, la Organización Regional Interamericana de Trabajadores, y ahora lo que existe es la Confederación de Sindicatos de las Américas. Aunque hay otra organización que se llama la Alternativa Democrática, la Alianza Alternativa, que también vamos a hablar sobre esa organización. Vamos a hablar sobre el sindicalismo de la República Dominicana. De la República Dominicana vamos a hablar lo que pasó antes de la era de Trujillo, que hubo un líder de los obreros dominicanos, José Eugenio Cunjar, quien formó una asociación nacionalista de comunidades. No habían sindicatos en aquella época, sino habían asociaciones de trabajadores, gremios. Y José Eugenio Cunjar estuvo exiliado durante la ocupación norteamericana, y en el congreso que se hizo de la COPA, la Confederación Obrera Panamericana, denunció y pidió la desocupación de los norteamericanos de la República Dominicana. José Eugenio Cunjar es la figura principal del movimiento sindical. Durante la época de Trujillo, la figura principal fue Mauricio Báez, quien hizo 2 huelgas contra Trujillo. Eran cortas, pero hacerlo en un régimen que solamente se hicieron 2 huelgas durante 31 años es de un mérito insuperable. Mauricio Báez, un líder natural, obrero de la industria azucarera dominicana de la región del este, y tuvo que exiliarse, se fue a vivir a Cuba y allá fue asesinado por orden de Trujillo. Y después vamos a hablar, después de la muerte de Trujillo,
la formación del Frente Obrero Unido Pro Sindicatos Autónomos, FOUSA, que fue la primera organización que se hizo en septiembre de 1961. Lamentablemente, esa organización entre septiembre y diciembre del 61 se dividió en tres partes y de ahí surgió una organización que se llamó FOUSA Libre, otra que se unió a la Central Sindical de Trabajadores Dominicanos, CECITRADO, y formaron la FOUSA CECITRADO, y otra se quedó con el nombre de FOUSA. En 1962 se formó la Confederación Autónoma de Sindicatos Cristianos, la CAS, y desde que se formó, varios meses después, fue y ha sido la primera organización sindical de la República Dominicana. Hay que saber que la CAS organizó en 1962 una federación que se llama FEDELAC, Federación Dominicana de Ligas Agrarias Cristianas. ¿Por qué? Porque en esa época el 62% de la población vivía en el mundo rural, campesino. Por eso surgieron las ligas agrarias cristianas, porque era el principal sector. Y dentro de las industrias, la principal industria era la industria azucarero. Por eso se formó FENTRACA, la Federación Nacional de Trabajadores de la Caña. Y en los primeros años, las fuerzas sindicales de la CAS, de la Confederación Autónoma de Sindicatos Cristianos, eran los campesinos organizados en FEDELAC y los azucareros organizados en FENTRACA. Después vamos a hablar sobre el golpe de Estado que se le dio al primer gobierno democrático que tuvimos en septiembre de 1963, lo que pasó con el golpe de Estado, y después, como producto de esa situación, hubo el derrocamiento del triunvirato, un gobierno ilegal prácticamente, que había surgido de un golpe de Estado, y la guerra civil que hubo y la intervención de los norteamericanos. La Confederación Autónoma de Sindicatos Cristianos apoyó el movimiento constitucionalista y formó el Comando Armado Sindical Cristiano, la misma sigla de la CAS, para defender los intereses de los trabajadores del campo y la ciudad y la nacionalidad dominicana. Vamos a hablar también de la política y el movimiento sindical. Hubo una época en la cual el sindicalismo era muy fuerte y los partidos políticos, casi todos, crearon un departamento sindical que ya no existe en ningún partido político. Y varios sindicalistas destacados fueron diputados por diferentes partidos, entre ellos Nelson de Marmolejo, Jacinto de los Santos, Fernando Guante, Fernando de la Rosa, Gina, Henry Molina y otros fueron diputados, porque los partidos reconocían al movimiento sindical, cosa que actualmente no pasa, ni hay pocos que pueden figurar como candidatos por organizaciones representativas sindicales de los trabajadores. Eso lo vamos a tratar cuando tratemos sobre el sindicalismo en la República Dominicana. Otra cosa que vamos a hablar es sobre el diálogo tripartito que se ha dado en la República Dominicana. Durante muchos años, auspiciado por la Universidad Católica Madre y Maestra, Agripino Núñez Collado, que era el rector a la cabeza, se dieron diálogos tripartitos. Quiere decir, eran diálogos entre representantes del gobierno o los gobiernos, de los trabajadores, los sindicatos, las centrales sindicales, y los empleadores, las asociaciones, hombres de empresa y ahora llamado CONEP. Y a través de eso se creó la ley 8701 de seguridad social y se modificó el Código de Trabajo. Pero también en el movimiento sindical dominicano, en los últimos 30 años, han disminuido los contratos colectivos de trabajo. Antes casi cada sindicato tenía un contrato colectivo. Ahora son escasos
los sindicatos que tienen contrato colectivo, y esos contratos colectivos tienen pocas reivindicaciones en favor de los trabajadores. Tenemos 30 años que no se hacen huelga en el sector privado. ¿Es que no hay problemas en el sector privado, en las empresas privadas? Aquí hacen huelga los choferes porque son independientes, no tienen patronos. Hacen huelga las enfermeras porque aún siendo empleadas públicas, y las enfermeras y los médicos tienen reconocimiento sindical, y también los maestros, la ADP, hacen huelga porque aún siendo empleados públicos también tienen reconocimiento legal. Pero ni a los médicos, ni a las enfermeras, ni a los maestros que hacen huelga se les descuentan salario y vuelven normalmente. Pero en las empresas privadas, donde hay muchos conflictos, 30 años que no hay huelgas. Hay que ver que la mayoría de los dirigentes apoyan a los gobiernos que están de turno, y cuántas violaciones a la libertad sindical se hacen, no solamente en la República Dominicana, sino en casi toda América Latina. Eso es lo que nosotros vamos a analizar en este curso sobre el sindicalismo. No es para decir que el sindicalismo está totalmente bien, ni para decir que está totalmente mal. El sindicalismo es un reflejo de la sociedad, y lo que hace la sociedad, los modelos que presentan los gobiernos, eso es la labor de los sindicatos. Si hay trampas, si hay violaciones, si hay despilfarro, eso también pasa en el movimiento sindical. Pero lo vamos a hacer desde un punto de vista positivo, para que jóvenes se interesen en este curso, para que puedan aprender a defender los derechos y las libertades de los trabajadores, para que dirigentes actuales también sepan que hay otro tipo de movimiento sindical, que no hay uno solo, un modelo. Hoy día la mayoría de las organizaciones de América Latina, para poner un ejemplo, lo que llevan es la dirección de la OIT, y la OIT es una organización tripartita donde los acuerdos son de los patronos, de los gobiernos y de los trabajadores. Por lo tanto, no es la voluntad, no es los principios de los trabajadores, sino de una organización tripartita. Pero hay pocas iniciativas en el movimiento sindical, y por eso este curso, para que nosotros analicemos, para que veamos la historia, el presente y el futuro del movimiento sindical a nivel latinoamericano y a nivel europeo. No tratamos temas de Asia, de África, porque no estamos bien conectados con esos continentes, pero sí tenemos buenas conexiones y dependemos en muchas veces el movimiento sindical tanto de los Estados Unidos como de Europa. Así es que invito a todos mis amigos que participen en este curso sobre el sindicalismo. No es para alabar el movimiento sindical, sino para reconocer que el sindicalismo es el único instrumento que tenemos los trabajadores para defender nuestros derechos y nuestras libertades. Y que si el sindicalismo no funciona bien, nosotros tenemos que tratar de cambiar de rumbo para tener un sindicalismo representativo de los trabajadores. Así es que lo invito en este importante curso sobre sindicalismo, que va a comenzar el lunes 13 de julio. Es un sindicalismo online, quiere decir por internet. Usted no tiene que moverse de ninguna parte, no tiene que ir a ningún sitio, sino recibe sus lecciones en su teléfono celular, o en su computadora, o en su tableta, en su laptop, en lo que usted tenga para recibir. Y son 8 lecciones, ya les dije el título de las lecciones, en 4 semanas que vamos a hacer para dialogar sobre el movimiento sindical. Es importante para todos nosotros. Así es, pues espero que ustedes tomen interés en este curso sobre el sindicalismo, porque nos concierne a todos. En los países donde el movimiento sindical está bien organizado, defiende bien a los trabajadores, la parte social dinámica funciona. En aquellos sitios donde anda la cosa mal, en el sindicalismo anda la cosa mal en todo el movimiento de trabajadores.
Así es pues, lo invito a este curso online internacional sobre el sindicalismo que iniciaremos el lunes 13 de julio del presente año 2020. Hasta